Hola y bienvenidos una vez más a su espacio. Aquí está Italo. ¿Qué tal? Y el día de hoy vamos a hablar de Charles Manson. Aquel asesino que, sin mancharse las manos, se manchó de sangre. Diablo, Jesús, amante, proxeneta. Adicto a las drogas, maestro y líder. Está bien cabrón porque 50 años después de sus actos sigue siendo recordado y venerado por ellos. Una gran figura de la cultura pop del siglo pasado. Conocido por tener un cóctel supermaníaco en donde mezclaba secta, drogas, orgías y rock and roll que terminaron en el asesinato de varias personas, incluyendo el de la famosa actriz de Hollywood Sharon Tate, quien en aquel momento se encontraba embarazada de 8 meses. Tremendo. Y medio, 8 meses y medio. Uy, no. Ya estaba cocinado. Ay. Y pues actualmente es una estrella del rock del crimen estadounidense. Bienvenidos a Tecito de Calzón. Su amarre auditivo donde les traemos los mejores chismes del ayer y hoy. Analizados y deglutidos por su servilleta, Gloria del Mar, a.k.a. Dama G. ¡Ey, Lupe Valenzuela! Y producido por Amapola Rose. ¡Éale! De más. ¡Échale capaz! Antes de empezar el capítulo, les recordamos que ustedes pueden patrocinar este canal a través de Patreon. Se los agradeceríamos muchísimo. Queremos hacer varias actualizaciones. Ajá. Queremos otro sillón y otro micrófono para poner slide. Para que podamos vivir de esto, ¿no? Porque Ita está trabajando en las madrugadas, cargando cosas. Arduamente estoy trabajando en 2 sitios para poderles traer más tecito de calzón aquí. Entonces estaría bien vergas que pudiera vivir de esto. Se los agradeceríamos de todo corazón. Mar, ¿por qué vamos a hablar de Charles Manson? ¿Por qué le estamos dando micrófono a este loco? Está bien cabrón porque es uno de los psicópatas y asesinos seriales más famosos. Sí. A pesar de que él no se manchó las manos de sangre. Ninguno de los asesinatos cometidos fueron realizados por él. Pero un chingo de personas desarrollaron una extraña fascinación, como también pasó con Ted Bundy y con otros personajes de high profile. Ajá. Es carismático al chile. No, hombre, sí tiene un no sé qué sé yo. Ajá. Que en mal momento de estabilidad emocional y a los 19 años, sí me hubiera quedado en el culto un rato. Yo también. Es que es muy curiosito para hablar. Sí, luego suelta unas puntadas muy concretas. Y es performático, güey. Sí, claro, es muy... tiene una manera muy esquizoide de hablar, parece como un Joker. Ándale, O como un personaje de Johnny Depp. Güey, sí, sería totalmente... Igual hasta Johnny Depp se educó un poco de... y maravillarte con las manos. Y entonces... Se robó el discurso de los hippies, güey. De amor libre, de que guácala con los burgueses, todos estamos atrapados en este universo capitalista, lo que podríamos ser es ser libres. Si tú escuchas algo de lo que te hablaba, salta de un tema a otro y de otro tema a otro, pero no suena... Sí suena loco, vamos. Un loco que tiene alguna clase de pegamento dentro de toda su constelación de lo que era. Ándale, una mona de guayaba que glute todo, o sea, aglutina todo su locura, güey. Y pues ahorita sigue siendo una superestrella del rock. Hay decenas de libros, películas, cómics y documentales del güey. Ha estado en la portada de la revista Life y de Rolling Stones. ¡Qué bárbaro! Es el preso en toda la historia de Estados Unidos al que le han llegado más cartas perfumadas. ¿Te imaginas la envidia de toda la cárcel? Así. El 95 sus cartas huelen muy bien. Sí, what the fuck. El 95% de las cartas fueron escritas por mujeres. De hecho, hace relativamente poco se iba a casar con alguien 55 años menor que él. Wow. Marilyn Manson adoptó su apellido para crear una mezcla entre glamour y violencia. Agarró a Marilyn Monroe y a Charles Manson y eso aumentó más el símbolo de Charles Manson como algo contestatario. Vámonos un paso a la vez y cuéntame, ¿quién es Charles Manson? Amo por el origen. Nació en noviembre de 1934 en Cincinnati. Cincinnati. Su madre era una adolescente, lo tuvo a los 16 años. Y se le acusa de haber sido prostituta y de tener un descuido muy grande por su persona. Oh, no. Ay, sí somos. Sí, yo también, así que tan lejos estoy de esa descripción. Cuentan que él estaba chiquitillo, ¿no? Así en onda en su regazo, una pirruña de personita. Cuando una de las meseras en un restaurante se acerca a su mamá y le dice, ¡ay, está tan bonito, me lo voy a robar! Está muy mono. Y la mamá dice, no, pues tráeme una jarra de cerveza y pues es tuyo. ¿Y qué hizo la muchacha? Le llevó la tarra de cerveza y se fue con la mesera. Varios meses después su tío tuvo que ir a buscar a rastrear. Sí, se levantó y lo dejó ahí. Ya empezamos mal ahí.
pasa? La historia de un montón de asesinos en serie es el rechazo de la madre, el enojo por el rechazo primigenio por la madre que genera un trauma bastante grande. Entonces, Manson pues tenía una relación rara con su madre, vio entrar y salir hombres de la vida de su madre, ¿no? Que más adelante Manson se vuelve proxeneta, ¿no? Total. O sea, sí aprendió. Sí, el registro del FBI enlistan al menos 14 detenciones. Estuvo un chingo de tiempo en la cárcel por proxenetismo, robo, fraude. Sí, más o menos 17 años preso en el conjunto de toda su vida cuando ya tenía 33. Sale oficialmente de la cárcel en 1967, después de 17 o sea, fue años. su última vez en la cárcel en los 33 años. Antes de volver a la cárcel para estar por el resto de su vida. Fue entonces que después de salir de la cárcel a los 33 años va a San Francisco para buscar toda su sueño. ¿Qué de hacer? Un músico. Trin, 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 porque era súper fan de los Beatles y todo eso. Y dijo, yo voy a estar ahí. Yo lo traigo todo. Siempre tuvo un estilo de vida súper parasitario. Desde siempre. Robando, siendo proxeneta. O sea, siempre lograba convencer a los demás de que hicieran su agenda. Era persuasivo. Como un chingo de psicópatas. Era muy encantador, muy encantador. Y pues eventualmente muere a los 83 años en el 2017 de causas naturales. Una muerte mucho más tranquila y solidaria que las 9 muertes que provocó. Madres. Pero vámonos al contexto social. ¿Qué ha estado viviendo sobre todo Estados Unidos en estos momentos? En Estados Unidos estaba la guerra de Vietnam. En aquel entonces muchos jóvenes no querían ser enviados a la guerra y pues también surgió con ello el movimiento, lo que luego se llama hippie, ¿no? Pero el movimiento contestatario. De hecho, un montón de movimientos contraculturales. Muchos. La guerra civil racial que se estaba viviendo. La búsqueda de los derechos civiles. La búsqueda de los derechos civiles dentro de Estados Unidos. La explosión de los psicodélicos, porque acaba de salir el LSD, que fue ilegal mucho tiempo después y que el movimiento hippie utilizó para explorar otras maneras de interrelacionarse. También el movimiento de amor libre. El movimiento del amor libre, claro. Querían separar el Estado de los asuntos sexuales, del matrimonio, del control de natalidad y del adulterio. Y también el movimiento hippie se inspiró un montón en los kibbutz israelíes, que eran pequeñas comunidades basadas en agricultura. Y ahí es donde empieza toda esta idea de hay que hacer comunidades más pequeñas, autosustentables, que nosotros hagamos nuestra propia cosa. Que Charles Manson intentó hacerlo, pero al final, en lugar de generar autosustentabilidad, buscaban comida de la basura. Ok. Cámara. Bueno, la persona que más dinero me robó en Tulum era así amante de los kibbutz y su gran interés y sueño en esta vida era hacer un kibbutz en Tulum. Solo digo, hay algo en común. ¿Y lo logró? No sé, espero arda en el infierno. No es cierto. No es cierto. Simón. Junto con Charles Manson. Básicamente había un montón de búsqueda de respuestas en forma de espiritualidad, ¿no? Claro. En los 60 fue la primera vez que empiezan a haber charlas de índole social, de justicia social, de agnosticismo, pero todo esto con un montón de pseudociencia y superstición. Claro. El movimiento era mucho música y drogas, eran los hijos de las flores. Entonces, este es el panorama en el que Charles Manson llega y encuentra pues ese mundo revolucionario y dice, yo estoy muy bien aquí, y encajó perfecto porque nadie le preguntó y a nadie le interesaba de dónde venía. ¿Cómo carajos Charles Manson generó tantos seguidores? Yo creo que desde chiquititito, ¿no? Ya tenía eso. A los 5 años convenció a 5 niñas de que le pegaran a otro niño que a él no le le Y cuando lo llamaron a la oficina, le dijo al director, no, pues ellos lo hicieron porque ellas quisieron. No es mi culpa. ¡Wow! Luego cuentan que ese vato tuvo contacto con un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, que de hecho lo acabo de comprar. ¿Y qué tal está? ¿Ya lo leíste? No me ha llegado. Lo acabo de comprar hoy. Y vas a empezar con tu secta, una cosa así seguro, Omar. Fíjalo. Y con ese libro aprendió que lo que hay que decirle a las personas es lo que ellas quieren escuchar. Suena como un socializing for dumps. O sea, como cómo socializar para bobos. Cómo manipular para bobos. Y en la cárcel empezó a interesarse en espiritualidad y en esoterismo y todo eso. Desde que llegó a San Francisco, traía su pinche guitarrita, empezó a conseguir seguidores, porque aparte tenía una apariencia muy Jesús-like. Se parece un poco a Jesucito y la gente decía, no mames, yo he visto a ese güey. Antes es amigo de todos los niños. La gente decía, cuando lo conocí, desprendía encanto y poder. Éramos como sus hijos. Era un músico brillante, muy a lo Bob Dylan. No, bueno. Qué bueno que Bob Dylan estaba más clavado en la cocaína en ese momento. Está muy cabrón porque justamente él buscaba personas vulnerables. Personas con mala autoestima,
personas muy manipulables que lo siguieran, y él utilizaba sus debilidades y sus necesidades para, pues, darles lo que querían. Sabía leer a las personas muy cabrón. Tú eres muy buena leyendo a las personas. Sí, soy buena leyendo a las personas. Ita Manson. No, hombre. Antes del capítulo de hoy empezar a grabar para ustedes, estuvimos viendo una película sobre Charles Manson, ¿no? Y es darse cuenta de cómo una persona, solo una persona, que sepa escuchar lo que tiene que escuchar de ti y manipulando adecuadamente esa información puede tener tanto control. O sea, como pueden ser hablar sobre situaciones emocionales, ¿no? O sea, el güey tenía esta capacidad de agarrar a mujeres que, como tú dices, ya eran frágiles por alguna circunstancia y entonces lo explotaba hasta el momento en el que casi quebraba toda la voluntad de estas chicas, ¿no? Sobre todo chicas. Por ejemplo, a Patricia Carmichael es una de las que perpetuó los actos. Ella tenía una enfermedad en el sistema endocrino que la hacía tener mucho más vello de lo esperado. Órale. Entonces, cuando la conoció el primer día, se acostaron y ella la llevó desnuda al espejo y le dijo, mírate, eres perfecta, así como eres. Y eso nunca se lo habían dicho a ella. Pues no. Entonces ella cuenta que cuando estaba teniendo sexo con él, ella solo lloraba porque ella solo quería que alguien la amara. Wow. Density. Curiosamente, con 70 años es la presa de California que más tiempo lleva en prisión. Buscó la exoneración de sus actos para poder salir de prisión que unas 14 veces, ¿no? Una cosa así. Buscó parole. No sé cómo se dice parole. Según yo es libertad condicional, ¿no? Ajá. Y pues ella estaba muy deprimida. De hecho, consideró hacerse monja y terminó en las garras de Manson. Dijo, hice daño a un montón de personas, destruí vidas solo porque yo quería sentirme amada. Qué fuerte. Tenía un complejo paterno. Alimentaba los traumas de las personas. Y fomentaba esta idea también de que como eres, yo soy tu familia, soy la familia real. Entonces lo que tú conocías antes como amor, eso no es amor, yo soy. Yo soy el padre que necesitabas. Yo soy el padre que necesitabas, claro. Déjate coger. Todo era paz y amor y que estaba bien chido y que bla, 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 y todo se la pasaban poca madre y que se fue poniendo turbio muy gradualmente, muy lentamente, como la fábula del sapo en la olla. Que el sapito lo metes a una cacerola con agua y entonces el sapito está a gusto porque hay agua. Pero cuando enciendes el fuego y lo pones a llama bajita, poquito a poquito se va calentando el agua y la rana no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta de que se está cocinando. Parte de lo que hacía para controlar a la banda es que hacía como reuniones en donde los drogaba a todos con LSD. Él siempre tomaba una dosis más pequeña para él siempre estar en control y mientras pues diseñaba toda clase de actividades así sexuales, daba discursos en donde les metía sus ideologías mientras todos estaban así como todos. Daba terapias grupales también, sí, ¿no? En donde cabrón. involucraba a las personas, su sexualidad y sus traumas. Todo en un mismo espacio, ¿por qué no? Controlaba con quién cogían, dónde cogían, en dónde se comía y también a veces de la nada los despertaba a la madrugada. Simplemente para que todos supieran que de la nada puede haber un cambio en las vidas. O sea, él siempre justificaba todos sus actos con discurso, pero al final de cuentas también era para mantenerlos como... Era parte del control. Eso es uno de los actos que hacen en las cárceles para poder mantener a los presos en línea específicamente. ¿Por qué? Porque yo te digo, si yo te digo que te despiertes, te despiertas. ¡Bum! Te despertaste. Si yo te digo, entonces es una de las violencias más comunes que se generan dentro de las cárceles y que la generan los mismos guardias para poder controlar a la gente de la cárcel. Entonces, cuando yo digo, la luz está encendida, ¡boom! Se enciende la luz. No puedes dormir, no me importa. Cabrón. Entonces, es como la misma idea. Es una de las actitudes dentro de los presos. Y también los actos vandálicos que hacían iban de poquito en poquito. Iban normalizando actividades criminales. Robaban cosas, robaban carteras, robaban comida. Se metían en casa de gente burguesa, a las casas de gente burguesa en California y movían las cosas del lugar solo para hacerse notar como había estado ahí una persona. Con la intención de asustarlo. Yo me cago, o sea, llego a mi casa y encuentro algo que está en otro lugar. Sí, güey, no, mames. ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, bro? En serio encuentro bastantes similitudes con lo que yo viví en aquel lugar, en esa granja en Canadá. Ya les hemos contado varias veces que Ita estuvo en una secta. Han pedido mucho ese video y pronto se los daremos. Pronto se los daremos. Y mientras estábamos viendo la película, Ita cada rato estaba así, ¡así era Doggy! Porque así le decían. Así se llama el güey, sí. ¿El líder? El líder. ¿Qué pedo? Sí, ¿Por qué Doggy? Porque así se llama Douglas. Se llama Perrito. Doggy. No mames que entendiste perritos. Perrito. Eso le quita un poco de fuerza al líder, ¿verdad? Perrito. Y
bueno, ese güey tenía un magnetismo gigante con las morras, las convencía, las manipulaba. Él aseguraba que las morras amaban su pene y cómo les hacía el amor. Él tenía ideas súper machistas. Decía que las mujeres estábamos aquí para servir a los hombres, a sus padres y posteriormente a sus parejas. De hecho, varias de sus seguidoras, después de que lo agarraron y lo condenaron, seguían enamoradas de él, güey. Muchos años después. ¿En qué momento crees que estas mujeres se dieron cuenta de no mames, qué pende? ¿Cómo? Muchas no se dieron cuenta. Así, una de sus seguidoras es Quickie, que en la película que hace Tarantino... La de Quentin Tarantino de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Sí. Está bien chida esa película porque Tarantino cuenta toda la historia, pero con un final feliz, un final alternativo. ¿Cómo se llaman esas? Ucronía. La ucronía es cuando tú cambias un punto en el pasado, un punto Humbar, y haces una versión alternativa. También lo hizo en Bastardos sin Gloria, matando a Hitler al final. ¡Ah, spoiler! Oh, sí, ups. Squeaky Foam siempre estuvo súper enamorada de Charles Manson, nunca dejó de quererlo. Ella se quedó, cuando se lo llevaron a la cárcel, ella estuvo haciendo militancia afuera, de que lo sacaran, de que lo soltaran. ¿Qué nivel? Continuó escribiéndole a Charles Manson y como 10 años después intentó matar al presidente Ford. Pero no funcionó su arma, entonces la metieron a la cárcel de por vida. Wow. Una vez intentó escaparse, lo logró y lo que intentó fue visitar al Charles Manson porque se había enterado de que tenía cáncer. Ese nivel. Muy cabrón, güey. Squeaky. El punto es que el güey tenía pues muchas seguidoras y mucho carisma, tanto así que en el 2003 estuvo a punto de casarse con una morra de 26 años llamada Elaine Burton. ¿Cómo puedes estar en la cárcel y casarte? Primero que nada, ellos empezaron a ser amigos por correspondencia. Ella lo visitó por 7 años. De hecho, se mudó de donde vivía para estar cerca de la prisión de ese güey. Y después lo que hacen es buscar una licencia. Pero 19 años. O sea, a los 19 empezó a buscarlo. Ajá. ¿Te imaginas? Papá, mamá, mi prometido. Y el señor ahí así de un señor y anciano con una esvástica tatuada en la frente. ¿Por qué se me hace tan conocido este hombre, mijita? ¿Qué está pasando? Y de hecho, sacaron la licencia, pero esta expiró. Cuentan que él se dio cuenta de que ella solo quería sacarle dinero y que sus planes estaban que cuando él muriera, ella iba a ser la dueña de sus restos y que iba a generar un extraño mausoleo en el que le iba a cobrar a la gente para visitarlo. Ese era su plan. En lugar de eso fue incinerado, ¿verdad? Sí. Y ya habíamos hablado de la hibristofilia, que es una parafilia en la que existe una atracción por mantener relaciones sexuales con personas peligrosas. Asesinos y violadores. Asesinos y violadores, claro. Entonces, pues eso también pasó en el caso de Charles. Se volvió como high profile. Muchísima gente le traía ganas. Decían, es peligroso. Y entre más gente hablaba de él, pues más se volvía como un hito. Y más llamaba la atención de un montón de mujeres. Como Sly. ¿Cómo es A ti te gusta. Tú eres ibistrofílica. Sí, claro. Cuentan muchas de las morras que estuvieron con él que era una persona con la confianza más cabrona en sí mismo que pudieras encontrar. Tenía una capacidad de decir, yo estoy completamente seguro de mí mismo, obviamente empujado por el narcisismo, y que siempre te hacía sentir aceptada. Era como vivir en un sueño. Yo creo que entre el narcisismo y la alienación. Sí. Entonces creo yo que la mezcla de alienación es sumamente importante para los cultos. Cabrón. Lo único que quería es que Charlie me amara. Relata Diane Lake, que fue violada por Manson cuando era menor de edad. Madre mía, güey. Regresando a su intento de carrera musical, ese güey quería pegar en la música, quería ser una estrella de rock. Antes de entrar a la cárcel ya había compuesto más de 80 canciones. Era súper fan de los Beatles. Y pues tenía muchos proyectos musicales que le generaron un séquito de personas que genuinamente les gustaba su música. Es como low-fi, o sea, tiene una calidad bastante baja, pues tampoco hay que exigirle tanto. Pero la verdad es que yo sí escuché 2, 3 canciones suyas y dije, órale. Sí se sienten como de cocoro. De cocoro, justo. Sí. Es como este folk estadounidense que viene muy cocorasco, ¿sabes? Así mi cocoro te lo doy aquí. Está medio hechizo onda Daniel Johnson. Ándale. Pero true. De repente, pues que se hace amigo del baterista de los Beach Boys, ¿no? Dennis Wilson.
pues lo convenció de ser su compa muy sencillamente. Mira el estilo de vida que tengo. Mira cuántas morras hay aquí. Hacemos pedas, estamos bien drogados, te puedes acostar con cualquiera de ellas. Y a ese güey le gustó un chingo, tanto que las dejó y los dejó vivir un chingo de veces en su casa. Básicamente ese güey ya sentía que estaba en ese universo, lo probó tantito y dijo, yo sí quiero esto, yo sí quiero un Porsche Carrera, yo sí quiero esta casa. Y este vato le presentó un productor. A Terry Melcher. Terry Melcher. Y como que empezaron a decir, no, pues sí, vamos a hacer un contrato. De hecho, sí participó, entre ellos sí hicieron como propuestas de canciones. Una canción sí la metieron en su disco, pero le cambiaron varias cosas y ni siquiera mencionaron a Charles Manson, lo que eventualmente también le provocó empezar a generar así como el resentimiento, ¿no? Sí, porque además Dennis ya le había dicho, a huevo, vas a estar y tú y yo amigos por siempre. Ajá. Wow. Y boom, rácatelas, güey, no apareces ni siquiera en el disco y ya no te contesto las mensajes, las llamadas. Es que le hicieron ghosting. O sea, primero le presentaron un chingo de personalidades de Hollywood, él estaba y de repente ejerció abuso de confianza. Empezó a organizar fiestas en la casa de Dennis, sin Dennis ahí, y después de una fiesta destruyó la casa. Dennis se enoja y le dice, ya, güey, o sea, hasta aquí. Sí, empezó como que a utilizar sus instalaciones sin cuidado, le generó como problemas financieros y como que se fue alejando de ese güey y eventualmente todos los compas y todas las personalidades de Hollywood que le habían presentado pues le hicieron también ghosting. Sí. Así como, este vato está loco, sí está muy deschavetado, hay que alejarnos un poquito de él. Sí, exactamente. Está bien cabrón porque Terry Melcher tenía una casa. Sí. Y él empezó a acosarlo fuera de su casa, así como de, güey, ya tenemos un plan. Este güey lo mandó a la verga y eventualmente se mudó de ahí y esa casa la compró Sharon Tate y Roman Polanski. Para quien no sepa, Roman Polanski es un director muy aclamado, quien hizo El pianista y El bebé de Rosemary. Ajá. Y Sharon Tate en aquel entonces era una racing star, era una celebridad que tenía demasiado potencial. Estaba en ascenso. Estaba completamente en ascenso. La veías, muy bonita, estaba muy guapísima, guapa. Capaz dentro de las cámaras, encandiló a los militares en aquel entonces, apareciendo muy guapa en traje de baño en una de las revistas que se distribuían para los soldados, ¿no? Y eventualmente ella fue de las víctimas, fue la víctima de más high profile y también una de las razones por las que explotó más este tema, ¿no? Claro. Pero vamos para allá, vamos a ver qué pedo con la secta. Una secta es un grupo o movimiento que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos, diseñadas para lograr las metas del líder del grupo. ¿Cómo funciona la secta que generó? Tenía todas estas morras. Ajá. Sexo, orgías y rock and roll y logran llegar a un rancho llamado el Sponge Ranch, que básicamente era un antiguo lugar de filmación de películas vaqueras. Está bien bonito, ¿no? Hay que pensar en cómo era, o sea, cómo era visualmente ese espacio y tenías todo este viejo style. Sí, era súper viejo Y el dueño estaba casi ciego. Ah, sí, y era bastante grande, ¿no? Por lo que entiendo. 80 y tantos. Y lo que hace ese güey le dice, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a cuidar tu propiedad. Y de repente te van a visitar las chicas. Entonces las chicas llegaban y le hacían favores sexuales, lo masturbaban. Y ese güey así, no, pues así sí. Había también, hay rumores en los que dicen que también envenenaban a este hombre para poderlo dejar atolondrado junto con los favores sexuales que le daban. Entonces era como podían mantener a un hombre de 80 años calladito en que vivieran y pasaran cosas rarísimas dentro de su propiedad. Era una propiedad bastante dentro de la... O sea, no había nada cerca, no es como que puedas salir a la tienda e ir al Oxxo, ¿no? Está en medio de la nada, de nuevo, alienación, ¿no? Cobraban a algunos turistas para pasearlos en caballo. Viajaban en un autobús escolar adaptado. Tú estás caminando en California, estás en San Francisco y estás y de repente pasa un camión manejado por alguien, por un vato, ¿no? Pero está lleno de morras y morras bien jóvenes y muy atractivas seguramente, casi todas o todas, ¿no? Con una libertad, con una fluidez, con lo que sea. Echando desmadre. Echando desmadre nada más. O sea... Yo sí hubiera pensado en, órale, se han de estar pasando muy bien. Yo creo que debería estar ahí también yo. Sí dan ganas. Sí dan ganas, sí, es muy atractiva la manera de vender. En 1969 ya eran 32 adultos viviendo ahí, en su mayoría mujeres y 7 niños. ¿En qué condiciones vivían? Bueno, básicamente todas estas mujeres o la mayoría de estas personas eran runaways, personas que escapaban de su casa, casi todos de clase media,
que estaban como hartos del sistema, que estaban muy metidos en esto del movimiento hippie, que decían yo quiero buscar eso. Tú como mujer o tú como persona podías llegar y pedir asilo, poder ir ahí. No era como que estuvieran estipuladas reglas del cómo entrar o demás, pero quien decidía si tenías o no el honor de estar ahí era Charlie, ¿no? Y casi todos eran, si llegaba una morra que tenía la devoción de seguirlo y de lamerle los huevitos a ese güey. Literal. Y ellas no se sentían prostituidas, no, lo hacían por devoción. Y básicamente, pues, lo que te decía, hacían orgías, siempre él, obviamente, siendo el macho alfa, metía un chingo de morras y lo hacían un chingo de veces a la semana, a veces drogados, a veces no drogados. Él predicaba también que las mujeres estaban en esta tierra para satisfacer a los hombres. Tal cual. Puta, súper machista este vato, güey. Proponía que ellos dejaran de tener contacto con sus familias anteriores, lo que tú decías, porque esa era su nueva familia. En el momento de los asesinatos, la prensa estigmatizó un montón el uso de las drogas por parte de la secta, cuando había un chingo de otros problemas como ETS, enfermedades respiratorias e intoxicación alimentaria frecuente porque comían de la verga. Basura. También les hacía... ¿Cómo se dice esto? Pero cuando niegas tus propiedades, así como cuando llegas a ser monja y quedas todas tus propiedades a la iglesia, ¿sabes? Al donar, era exactamente lo mismo, ¿no? Si tú tenías un coche, era para la granja. Si tú tenías dinero, era de Charlie. Es para los animales y la gente que vivimos aquí. Entonces, quita esta onda de la propiedad privada. Con lo mismo se empiezan a borrar las líneas del individuo. Cabrón. De hecho, ahorita yo estábamos viendo esta película que se llama Charlie Says. Se la tradujeron como Las chicas de Charlie. Y estábamos así como de verga, esto se ve muy divertido. Yo hubiera caído ahí. Porque al principio todo se ve muy padre. O sea, hacen un chingo de desmadre, sexo libre, todos están llevándose muy bien, son muy performáticos. Y yo estamos como de... Creo que yo me hubiera acostado con el Charles. Yo también. Y luego sale Tex y las dos así, ¡ay, Tex! Y luego sale Demis y los dos, ¡ay, Demis! Pero obviamente nosotras ya conocemos un montón de cosas, ya sabemos que existen las sectas, ya sabemos del movimiento feminista. O sea, en ese momento casi no había información. Entonces caer en una secta era mucho más fácil, ¿no? Pero ahorita lo vemos y decimos, güey, eso no es amor libre, eso es una estructura patriarcal de control, de manipulación, güey. Y está bien loco porque nosotros la vemos no solo del privilegio que, o sea, como del, tenemos información y la podemos usar a partir, sino también desde este punto de la estabilidad emocional que ya hemos ido construyendo y que tenemos herramientas para ello mismo, ¿no? Cañón. Porque si agarras a una chica ahorita, en este momento... Con mala autoestima, con problemas con sus padres. Eso es un novio tóxico, güey. O sea, solo esto lo están llevando a un punto sectario de más control de gente. Ese güey era el novio tóxico de todas las morras. De todas las morras. Y bueno, ahí empezó su secta. Pero fue en el momento en el que descubre el rechazo completo de su carrera musical, en el momento en que dice, ¿sabes qué? No la voy a armar en la música, ese güey empieza a emputarse y a emperrarse. Y empieza a ser cada vez como más ojete. Cuando Hitler se enteró que no era bueno en la... lo mismo, ¿no? Sí, nos hacemos la pregunta, si a Hitler no lo hubieran rechazado de la escuela de pintura, ¿se hubiera formado el Reich? No lo sabemos. Esa ucronía está para otro momento. Entonces ese güey empezó a ser súper violento, las empezó a golpear de la nada. Empezó a enojarse muy fácilmente con ellas, empezó a hacer como cosas mucho más tóxicas y empezó a hablar de Helter Skelter. Helter Skelter. De la revolución. Antes simplemente hablaba como del amor libre y no, pues allá todos son unos robots, todos esos pendejos manipulados por el consumo, nosotros estamos viviendo de verdad, pero ahora ya empezó a desfragmentarse más y empezó a decir, va a haber una guerra racial. Sí. Lo pude leer y utilizó a los Beatles, precisamente el White Album. Voy a sacar mis ideas más retorcidas de quién es de los Beatles. Es que bonita, vamos a usarlo de capaz nosotras dos. Bueno, a lo largo de la historia un montón de locos han sobreleído, así como la Biblia, claro, o como otras cosas, y han pensado que hay como señales. Su manifiesto, ¿no? También. Y ese güey pues sobreanaliza el White Album, así como si fuera un pinche elegido, ¿no? Y dice, yo estoy recibiendo información importante de aquí. Y dijo que ahí claramente se veía que iba a haber una revolución racial. Negros contra blancos.
Y pues en el White Album hay varias canciones como Revolution 1, Revolution 9, que son como muy evidentes, así como Revolution, pero luego tiene otras como Blackbird, que decía que Blackbird era el negro levantándose en armas. ¿De veras? Pero estaba Blackbird singing in the dead of night. Take your broken wings and learn to fly. Y que la canción de Piggies, Cerditos, se criticaba a los ricos y poderosos. Ay, esa es bonita. Sí, y pues mucha gente se ha preguntado si la locura de Charles Manson era real o era fingida. Porque hay personas que dicen, güey, ahí había claramente características esquizoides. Y otra banda dice, no, güey, eso era narcisismo, güey. Era un performance que él se medio creyó, pero que también era para justificar como lo que eras. ¿Has conocido a alguien que esté similar a así tocadiscos como...? Conocido no, pero tenemos el caso de Ricardo Ponce, güey. Ándale. Y él no tiene, o sea, tú lo ves hablar y no dices este güey es esquizoide, pero que tiene un complejo narcisista y de control de gente. Ajá. Y que raya en todo esto, no raya, que es una secta. Bueno, pero es que Ricardo Ponce ha dicho loqueras bien raras, que habla con draconianos y la chingada. ¿Neta? Sí, güey, y también Charles Manson decía que era Jesús, Ajá. que era el diablo, que veía cosas, güey. 2 de las morras que estaban en la cárcel estaban convencidas de que les iban a crecer alas y se iban a convertir en hadas. Mames. Porque Charles Manson les dijo eso. O sea, sí llegamos a un punto en el que dices, güey, ese discurso ya no tiene el pegamento que decíamos que tenía, ya es loquera tras loquera, en un estado mental de manipulación donde básicamente aceptas todo lo que te diga ese güey, porque ya llegaste ahí, ya te empujó hasta ese nivel. Güey, neta, es que todo lo que estamos diciendo me parece tan o sea, pero igualito lo que yo viví con lo de la secta. O sea, por ejemplo, cuando nos robaron la camioneta, nos robaron la batería de la camioneta y la camioneta estaba dentro de las instalaciones del rancho. Y yo me acerqué a decirle así a una amiga de ahí del rancho, como, no mames, acaba de pasar esto. Me dijo, sí. Pues creo que debes de pensar en qué has hecho tú para que el mundo te esté dando esto. Y no solo el mundo. Ay, no. Ajá, güey. O sea, ni siquiera es una Me comparecencia. lo han aplicado. Una vez tuve un mal día y alguien me dijo, pues así es la energía que te cargas. Y yo así, ¡oh! No mames. Sí, güey, sí estaba denso. Bye, güey. O sea, te digo, de la vez que sacaron las armas y que estaban disparando como hacia el bosque y que esta morra decía, este es el momento en el que más libre me he sentido en la vida. Y yo como, morra, somos de Michoacán, o sea, esto se siente todos los días, ¿no? Pero, güey, o sea, no mames. Suena súper irónico y suena como que no debería ir en la misma oración, pero what the fuck con los hippies con armas, güey. Right? O sea, ya que algo está muy mal en tu manifiesto si eres un hippie con armas, güey. Hay un doctor que escribió un perfil psicológico de Manson y dijo, Charlie tenía una filosofía mística muy persuasiva, poniendo mucho énfasis en la creencia de que la gente no moría y que la conciencia infantil era el último estado al que aspirar. Sin embargo, el misticismo de Charlie a menudo se volvía delirante y él en una ocasión se refirió a sí mismo como Dios y el diablo. ¿En qué parte de la sexualidad y la cuestión de la mentalidad infantil van en la misma mano? O sea, está muy rarísimo. Está muy raro, ¿no? Sí. Pues obviamente tenía muchos plot holes su concepto. No, desde aquí lo podemos ver y decir, amigo, tu filosofía está rara. Muy rara. Amigo, si eres psicólogo no te puedes coger a la gente. Ricardo, hablo de ti. ¿Cuál psicólogo ese pendejo? Ya pronto vamos a hacer... Terapeuta, ¿verdad? Terapeuta. Ni terapeuta, ya pronto vamos a hablar de ese pendejo. ¿Verdad? Draconiano, sí. Y también Manson hacía mucho spiritual bypass. ¿Cuál es el spiritual bypass? Ese concepto me encanta porque básicamente la tendencia de utilizar ideas y prácticas espirituales para olvidar o apagar el hecho de que hay cosas emocionales no resueltas. Uh-huh. Es tener algo emocional no resuelto y decir, bueno, sí lo puedo justificar con un trabajo de exploración y de mindfulness y de abertura y en realidad, güey, ¿no? Te estás haciendo un coco wash. Una chaqueta mental. Uh-huh. Una chaqueta espiritual. Qué loco, güey. Chaqueta espiritual. Suena a mi abuela. O sea, como de la sanación no realizada dentro de mi abuela y cómo estaba todo dilucidado como es que Dios, es que Cristo, es que católico, ¿sabes? O sea, no arreglo mis problemas acerca de mi alcoholismo, esto no es mi abuela, pero no arreglo mis cuestiones acerca del alcoholismo, pero sí voy y hago una manda con la princesa, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. La Virgen de Guadalupe. La princesa. ¿Has visto a Charles Manson hablar en video, güey?
que parece como un monito, ¿no? Está loquísimo. Hay uno en el que le preguntan, díganme en una oración. Dígame en una oración quién es usted. ¿Y qué le contesta? Empieza. No soy nadie. Así la he visto. No soy nadie. Sí la he visto, qué buena Soy un actuación. vagabundo, un zángano, un indigente y una cuchilla de afeitar si te acercas demasiado. Soy una taza, una tetera. Súper. Está bien vergas ese video de Sí, Manson. lo vi. Güey. Hay otro en el que le preguntan, ¿por qué crees que la gente quiera ser parte de lo que sea que seas parte? Y empieza a bailar, no sé. Sly se lo perdió todo por ver el celular. Así. El punto es que el güey está como... Como monito, ¿no? Sí, a ver. Porque soy nuevo. Porque todo lo que hago es nuevo. Diferente. ¿De dónde habrá sacado el nombre del Helter Skelter? También tiene algo que ver con los Beatles, ¿no? Ah, sí. Helter Skelter es una canción de los Beatles. Sí, ¿no? Que de hecho es mi favorita de los Beatles. ¿Neta? Me encanta esa canción. Entonces, la profecía revelaba que llegaría el Helter Skelter, que era el día del juicio final, el apocalipsis, en el que los explotados afroamericanos se levantarían en armas contra los explotadores blancos. Y venían 5 jinetes, ¿no? O sea, 5 personas, que eran los 4 Beatles y él. Me encanta esta frase, o sea. Y tras el caos racial, iban a necesitar que alguien los liderara y que Charles Manson iba a ser ese alguien. Claro que los negros iban a aceptar un líder blanco. Porque era necesario, ¿no? Sin eso no se podía llegar. O sea, güey, Ujú. qué alejado de la realidad estaba este vato. Y ahí es cuando Tan, 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 tan. suceden los asesinatos de Tate y la Bianca. El plan de Charles Manson era generar algunas actividades criminales y dejar algunas ideas para que pensaran que habían sido afroamericanos los que los habían ejecutado, principalmente el grupo de las Panteras. Las Panteras Negras, claro. Las Panteras Negras. Y entonces, pues, iban a ser asesinatos como muy, muy, muy densos. La noche del 8 de agosto de 1969, Tex Watson llevó a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel a la casa de Tate. Qué loco que no hablamos en ningún momento de Tex. Sí, solo dijimos que estaba sexy. Claro, pero de los pocos vatos que había dentro de la secta, ¿no? En mano derecha de este vato, del Charles. Para poder mostrar la lealtad que le tenía a Charles, Charles le pide que haga algo que sea diferente. Watson afirma que Charles Manson le había ordenado que fuera a la casa la casa que había sido del productor, ¿De aunque Terry? ya no viviera ahí, eran conscientes de que no viviera ahí, pero no importa, vivían blancos burgueses, que eso era lo importante. Y que destruyera totalmente a todos los que estaban en ella y que lo hiciera de la forma más espantosa posible. ¿Neta? Entonces ellos tenían la orden de ejecutar esos actos de la manera más violenta, performática posible, para que fuera muy impactante. Uf, Estaba ahí Sharon Tate. que ya habíamos dicho, con 8 meses y medio de embarazo. Uh-huh. Y sus amigos, que eran Jay Sebrick, Washington Frejewski, Wojciech Frykowski, que es un vato polaco que estaba ahí de pura casualidad. que de hecho era amigo de ¿no? Roman Amigo de- Polanski, y su novia, que era Abigail Folger, que era una multimillonaria. Millonaria. Y una de las chicas que iba con ellos, Linda Kasabian, que solo la llevaron porque tenía un coche y porque tenía licencia de conducir, se quedó esperando en el coche. Cuando ella descubrió todos los actos que habían hecho estas personas, se echó para atrás, huyó y eventualmente No mames, qué cosa tan fea. fue la testigo estrella a cambio de inmunidad. O sea, ella fue la testigo que más presentó pruebas del caso. Linda Kasabian, ¿cuántos años habrá tenido? Menos de 30, seguro. No mames, todos eran así, menos de 25, güey, sí. güey. Ella de hecho creía que la misión era ir a robar alguna cosa. Seguramente como antes, ¿no? Como lo que decíamos, que ya antes habían ido a casa de los burgueses, hacían alguna de sus travesuras y se iban. Esta morra cuenta que las chicas estaban súper sonrientes atrás del coche, muy felices por lo que hicieron. Estaban súper emocionadas, habían consumido speed antes de entrar y todos estaban como muy emocionados. Ella misma se sentía como elegida, justo porque Charles Manson les había pedido a ellos que le hicieran este favor. Madre mía. Cuando llegaron a la casa,
Manson les preguntó, ¿hay remordimientos? Y todos dijeron, no. No. En la casa de Sharon Tate, al terminar todo, escribieron la palabra pig, ¿no? Que es cerdo, dentro de la pared. Básicamente los asesinatos fueron así. Oh, ahí vamos. Esta parte está fuerte, vas. Cortan los cables de teléfono. Afuera encuentran a uno de los cuidadores. Lo matan a balazos. Entran con todas estas personas que ya estaban durmiendo. Los sacan de sus camas. Los ponen, que curiosamente Sharon Tate estaba durmiendo con su ex, pero ok, no vamos a ahondar mucho en eso. Los llevan a la sala principal y pues empiezan a matarlos de uno por uno. De hecho, Jay Sebring, que era el ex de Tate, que seguía siendo su amigo, se queja de que la están tratando muy mal y es así como, güey, está embarazada. Lo matan. El otro vato intenta huir. Lo matan afuera, en el patio. Ella es la última que queda viva y les está llorando, implorándoles. Que por favor la dejen ser mamá primero. Ajá, que se la lleven para que pueda tener al hijo y ya después pueden hacer lo que quieran con ella. Pues no se lo permiten. En lugar de eso, la apuñalan 16 veces. 26 veces. What? Y como pues estaban haciendo algo performático, agarran su sangre y escriben cerdos en las paredes. Esto no nos consta, pero dicen bastante que entre las puñaladas que estaba recibiendo esta Sharon, ella decía la palabra mamá una y otra vez. Está fuerte. Verga. Al día siguiente, Manson dice, ¿sabes qué? No me gustó cómo hicieron todo esto porque hubo mucho caos, hubo mucho desorden y quiero que lo vuelvan a hacer y que esta vez lo hagan bien. Entonces los lleva al día siguiente a la casa del matrimonio de Leno LaBianca y su mujer Rosemary. Quienes eran burgueses, ¿no? Eran dueños como de un supermercado, una cosa así. Ajá. Tenían dinero. Ahí el güey sí va directamente. Ok. Llega, los deja en el coche y les dice, ustedes encuentran cómo regresar solitos y los matan de nuevo apuñalándolos 60 veces. Era un modus operandi anterior y fue muy sangriento. Originalmente dicen que eso de escribir cerdos fue para sacar de la cárcel a otro de sus compañeros que había hecho lo mismo en otro espacio también orquestado por Manson. Pero ese caso es menos famoso. De hecho, Manson está involucrado en otros asesinatos, pero estos son los más famosos de todos. Eso pasó en agosto y en diciembre, la pendeja de Susan Atkins, porque se pasó de pendeja, ¿ven? Amén. Estuvo alardeando con su compañera de celda que ella había participado en esos asesinatos y fue así como los agarraron. Porque neta, pues nadie entendía quiénes eran. Muchísima gente empezó a decir que eran pues actos satánicos, claro, o santería. Empezó a haber una especie de pánico social apuntando a que podían ser rituales satánicos y todo eso. Y pues nadie sabía nada de estos compas. Que además si uno ve nada más a los LaBianca y de repente ves a todo lo que pasó con los Sharon Tate, o sea, la situación de Sharon Tate fue completamente situacional. Si Terry hubiera estado ahí, el productor musical, le hubiera tocado a Terry. Si Roman Polanski hubiera estado ese día en la fiesta, en esa casa, seguramente Roman Polanski hubiera muerto antes de seguir dándonos películas y mucho de qué hablar en otro de nuestros capítulos siguientes. Sí, lo acusan de acoso sexual a menores de edad. Y pues se los llevaron, los cacharon de la manera más pendeja posible y las morras durante todos los juicios y en todas las fotos salen con una crucecita, ¿no? El tachecito. Y súper orgullosas. Siempre están riéndose, siempre están como jijiji, muy felices, muy como estas personas no saben qué pedo. Yo creo que ellas siempre tuvieron la esperanza de que Charles tenía un plan especial. Sí. Y que las iba a sacar de la cárcel y que todo lo que él decía se iba a cumplir. Y que ellas habían hecho una gran labor para la revolución. Imagínate qué fuerte de haber sido para ellas ya estar en el pabellón de la muerte y de repente darte cuenta de, era un crazy dude y yo tengo menos de 25. De hecho, tardaron un chingo en arrepentirse. Justo ahorita y yo veíamos esta película de Charlie Says y trata de cómo ese asesinato fue demasiado famoso y tanta gente supo de él, pues ellas básicamente fueron prisioneros políticos. A pesar de que en su caso se podían demostrar que prácticamente habían sido víctimas y 30 años después tal vez pudieron haber salido de la cárcel, nunca se los permitieron porque ningún gobernador quería ese peso sobre sus hombros. Claro. Ser quien liberó a los miembros de la secta de Manson.
Entonces, al principio, todos ellos habían sido condenados a muerte. Sí. 2 años después se quita la muerte en el estado de California. Estas 3 chicas fueron condenadas a quedarse en el pabellón de la muerte, ¿no? Todo 23 horas al día de su vida. Y supongo que una han de poder salir, ¿no? Un poquito a que les dé el sol, les pegue el aire. Estuvieron 5 años. Y estuvieron 5 años. Porque las consideraban peligrosas y no podían relacionarse con ninguna otras prisioneras. Entonces, al final de cuentas, tienes de nuevo la alienación dentro de todo lo que han vivido. Y como estaban ellas juntas, básicamente eran el eco de sus propias ideologías y tardaron un chingo de tiempo en darse cuenta de toda la manipulación que habían recibido de parte de Charles Manson. Terminaron arrepintiéndose años y años después. La resignación es un suicidio permanente, pero el arrepentimiento es instantáneo, güey. O sea... Es muy loco porque Charles Manson nunca aceptó culpabilidad. Dijo, yo no fui, fueron ellas. Y un montón de personas lo defendieron por años argumentando justo esto, que él no ejerció ninguna de estas cosas. Y que él no se sentía culpable por los actos de otros. Güey, claro que fuiste culpable. Tú les dijiste, tú los llevaste, tú los manipulaste, ejerciste una presión. Tú grumeaste todos estos personajes que estuvieron envueltos más adelante en todo el acto violento. Pero está bien cabrón cómo la gente sí es bien capaz de quitarse la autoría para salvaguardar su conciencia. Por ejemplo, todas estas personas que van a la guerra y dicen, es mi estado, es mi país el que me lo está pidiendo. Hay un montón de entrevistas de los vatos que soltaron el Little Boy en Hiroshima. Y dicen, güey, yo estaba haciendo algo que era necesario. No fui yo. O sea, yo piqué un botón porque me lo pidió mi país. Y gracias a mí se detuvo la participación de Japón en la guerra. ¡Madres! Entonces es muy fácil entregar la responsabilidad. Y es algo que hacemos todos. Todos. De manera inconsciente. Es bien loco porque en esta comunidad había un montón de personas súper estudiadas que llegaron a ir en la universidad y que creían que la educación era un método de lavado de cerebro. Lo cual era irónico porque les lavaron durísimo el cerebro. Y al momento de su arresto, veían a Manson como la víctima de una conspiración anti-hippie, no como un líder manipulador y malvado. O sea, a todos ellos les costó un montón de trabajo, no solo a las morras, digerirlo. Varios de los otros delitos que cometían en la secta era el fraude bancario. Entonces había también chicas de las que estuvieron en la secta, algunas de ellas también llegaron a la cárcel, no por asesinato, sino por fraude. Prácticamente todos los perpetuadores se han arrepentido, se volvieron cristianos algunos y ahora conducen vidas bien desde la prisión. ¿Qué pasó con Tex? Tex sigue vivo y también le han negado el parol 22 veces. No, pues es que además Tex estuvo en todo, o sea... Sí, nadie lo va a soltar nunca. Nadie. ¿Qué pasó después? Todos están en la cárcel. Todos estaban en la cárcel y Charles Manson se volvió la más ecológica. Fundó un sitio web llamado AdWa, de no maltrato al aire, a los árboles, al agua y a los animales. Ay, cuchipronk. ¿Verdad? Ajá. Se llamó a sí mismo preso político y supuestamente quería combatir la crisis climática. Desde la cárcel. El sitio recibió un montón de donaciones. Es muy loco porque me metí a varios videos documentales de Charles Manson en YouTube y un montón de comentarios que lo defienden y que le dicen maestro y que lo llaman el Joker verdadero y lo admiran. Y pues hay un montón de series que han vuelto moda, así, el asunto de los asesinos como seriales. La de Mindhunter, ¿no? Mindhunter. Buenísima esa serie. Sí, está muy buena. ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sectas? Yo creo que lo vamos a explorar mucho en este canal porque pronto vamos a hablar de Ricardo Ponce y también vamos a hablar de la secta en la que estuvo Ita. Uh-huh. Las sectas prosperan porque ofrecen al individuo una presunta resolución cuando se sienten vulnerables. Otorgan un propósito. El control se ejerce por medio de dominar el comportamiento, influir en los pensamientos, las emociones y la información que llega a los miembros de la secta. ¿Controlar? Es un autoritarismo social pequeño, en un núcleo muy pequeño, que es muy fácil de controlar. ¿Cuántas actitudes sectarias tú puedes ver en tal vez no en tu vida, pero te has encontrado con? Pues un chingo. Para empezar, utilizan mucho la dicotomía de nosotros contra ellos. Claro. Y al final de cuentas hay un montón de ideologías del día a día que justamente se vuelve una pelea de tribus. Las sectas, al contrario de las religiones, punto número 1, tienen un líder vivo. Lo importante es la agenda del líder y no la de un dogma. También cambia en el número de seguidores porque las sectas son movimientos minoritarios, sí o sí. Conclusiones.
Todo este caso personificó uno de los miedos más grandes de los 60 de los conservadores, que era el concepto de que las contraculturas que estaban floreciendo germinaran algo culero. Entonces esto le dio pues voz a un montón de gente conservadora que dice, ves, yo te lo dije, Los estos hippies nos iban a llevar por el mal camino. Es que no usan sostén. O sea, desde ahí se ve que no van bien. Ay, yo no uso sostén. Free de chichis. Pero sí, le dio toda la razón a todos estos grupos conservadores que Total. tenían miedo hacia las contraculturas de aquel momento, ¿no? También hubo una unión con el concepto de contracultura y Hollywood y burguesía. Entonces se mezclaron estos mundos. Hay un montón de músicos que se han inspirado en la música de Manson o en Manson para Guns hacer N' Roses. versiones. Ajá, como Guns N' Roses, como White Zombie, Devendra Banhart, System of a Down, Scars on Broadway. Así decían, ay, esta canción de Manson estaba coqueta, vamos a hacer una versión. Se ha convertido en un personaje mitológico de la cultura estadounidense. Un ícono de la cultura pop de los 90s, de los 60s. Hizo un disco llamado Lie que vendió desde la cárcel. En 1993, Axl Rose de Guns N' De Guns N' Roses Roses. cantó con una playera con su rostro. Neta, qué de mal gusto, Sí, güey. se convirtió como en un héroe de los asesinos en serie. Hay otra de estas películas que también le estaba contando a Omar que vi. Era esta película acerca de uno de los niños de Manson, porque también hay que recordar que pues dentro de la secta también fue papá. O sea, había 7 hijos, 7 niños. Los 32 adultos podríamos ir siguiendo sus casos cada uno a uno, pero de los 7 niños, o sea, esta película que le comentaba a Mar también trasciende en esta idea de uno de los hijos de Manson o uno de los niños que estaba en aquel momento y ahora es un adulto y tiene una fascinación por los crímenes que cometió la familia, ¿no? Cambió básicamente los hábitos de una nación entera. Muchos estadounidenses manifestaron que ahora le ponen seguro a sus puertas y aumentó la venta de armas para defensa personal. No, y además, o sea, imagínate, es que no sabías de dónde venía. O sea, matan a Sharon Tate, a todos sus invitados y de repente a la Bianca. Algo está haciendo, algo está pasando. California está muy mal. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Otro chisme es que Trent Reznor alquiló la mansión donde masacraron a Sharon Tate, pinche morboso, de mierda. y lo usó como residencia y estudio de grabación para su grupo Nine Inch Nails, el cual yo soy muy fan, pero güey, te pasaste de verga. Eso no se hace, güey. Grabó su disco más famoso y la hermana de Sharon Tate llegó y le dijo, güey, no está chido lo que estás haciendo. Ese güey inmediatamente dejó la propiedad y se quedó como de, ay, creo que sí la cagué porque soy un pendejo. Es que no mames, no se lucra con eso. O sea, por más que me gusten Nine Inch Nails, ahí sí la cagaron duro. Cabrón. Básicamente creo que el culto de Manson es una obra mediática, el resultado de una prensa excesivamente amarillista, que se le ha dedicado mucho tiempo a revisar la vida de alguien que destruyó la vida de tantas personas. Quizás algo que la cultura estadounidense necesitaba para declararse a sí misma, como bien lo dijo Marilyn Manson, violenta y glamurosa. La pura farándula de la violencia es esto. O sea, es el consumo mediático de un acto tremendamente horroroso y el escrutinio del mismo, güey. O sea... Muy cabrón. Y eso es todo lo que tenemos esta noche. En efecto. A mí me gustaría preguntarles a todos ustedes que nos preguntaron y nos pidieron tanto a Charles Manson, ¿por qué? Se me hace darle demasiado vuelo a la hilacha a alguien que no lo merece. Ay, no sé, yo sí soy muy morbosa, yo sí sé mucho de asesinos en serie. ¿Sí? Sí. A mí me interesaría saber, ¿por qué los asesinos en serie? O sea, ¿por qué? Tengo un amigo que hizo su tesis en intentar explicar por qué hay tantas personas que les gusta consumir violencia. Y a diferencia de lo que muchos pensarían, que es que tenemos un problema de psicopatía, también hay otro tipo de personas que en realidad parten de la empatía. Y cuando leen todo eso no están disfrutándolo, sino se están poniendo del lado de la víctima. Entonces lo que están disfrutando o entendiendo o empatizando es por el dolor y el sufrimiento y el recordatorio de que esta vida es así, güey, como culera, güey. Entonces Claro. cuando yo lo leo es como de, oh, esto está muy ácido, me recuerda a cosas. Es una especie de masoquismo literario. Sí, puedo ver por qué. O sea, sí puedo verlo y claro que tiene una importancia lo que hemos dicho. Es un ídolo de la cultura pop del año del siglo pasado, ¿no? O sea, entiendo perfectamente el por qué. Solo me llama mucho la atención. O sea, qué sujeto tan desagradable, güey. Y al mismo tiempo cuánto nos ha dejado
Y qué raro que nos haya dejado tanto. Sí, cabrón. Cabrón, Qué o sea, que nos güey. haya dejado tanto, what the fuck. Si él hubiera ido con una divina y le hubiera dicho, voy a ser famoso, y la divina le hubiera dicho, vas a ser muy, muy famoso, y ese güey se hubiera imaginado que fue por la música. Y no. Tras el asesino más famoso de la historia. ¿Sí va? De los más. Cuéntenos qué temas les gustaría que habláramos, que deglutiéramos y que comentáramos en este su espacio. Les recordamos que también nos pueden apoyar en Patreon o Patreon. Patreon. Nos pueden acompañar en Patreon. Tenemos varias alternativas de suscripciones para que nos apoyen en continuar dándoles más de este tecito. Y recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales. Amapola. Como @rose.mapola. A mí como Italoops en Instagram. Y a mí en todos lados como Adama G. Estoy hasta en TikTok. Y pues nos vemos en otra ocasión. ¡Mua!